Pues buenas noches a todos, bienvenidos. Para quienes no nos conozcan, yo soy Ana Ramírez, soy directora del Centro de Vinculación Coyohuali, que físicamente está en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Pero bueno, desde que comenzó el COVID y hemos estado resguardados, pues hemos estado trabajando en línea. Y una de las actividades que arrancamos a partir del COVID y que ha sido una fortuna poder seguir haciendo comunidad de esta manera son nuestras charlas de los martes con diferentes temas que a Coyohuali le competen. Nos interesa difundir, nos interesa compartir, poder reflexionar en colectivo. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy, que además es de casa, es de nuestra familia Coyohuali, es Liz Alvarado, y ella nos va a compartir este tema que Liz viene trabajando ya desde hace algún rato y para el cual se ha formado, que es la comunicación, que es un tema clave, vital, importantísimo, y pues es la que va marcando toda la pauta y la interactividad entre la relación entre las personas y nos deja ver cuál es el mensaje que estamos queriendo transmitir, cómo lo transmitimos, de qué forma, y también aprender a ser receptores de mensajes, ¿no? Cómo los recibimos y de qué forma podemos generar un diálogo. Entonces, bueno, Liz nos va a hablar de todo esto. Muchísimas gracias, Liz, por estar aquí. Gracias. Y la charla del día de hoy se llama La comunicación, una fortaleza en las relaciones personales. Entonces, pues quisiera leerles la semblanza, un poco el recorrido de Liz. Ella es originaria de la Ciudad de México, es pasante de la carrera de pedagogía, guía Montessori de la comunidad infantil, tiene un diplomado en estimulación temprano por la WIC, instructora certificada por Ciclopea Worldwide para impartir el taller Activación Interna de la Glándula Pineal y Recuperando Mis Poderes. Es instructora certificada por el Instituto Precov para impartir los talleres Comunicación Inteligente en la Familia y Comunicación Inteligente en Niños, estudiante de la especialidad en terapeuta de contención por el Instituto Precov, orgullosa mamá de dos mujeres y de un hombre, de un niño, y amante de la naturaleza y del cine. Y bueno, pues además de todos estos atributos y estudios que Liz tiene, también les he de compartir que Liz casi es una de las iniciadoras de Coyohuali, llegó como a los 2 años y ha sido una de las constructoras también de nuestro espacio, de nuestro espacio de vinculación. Entonces, Liz, pues te doy la bienvenida, me da muchísimo gusto que estés aquí y pues te escuchamos con muchísima atención. Bueno, nada más decirles que les pedimos a todos, ya sabemos un poco esta dinámica, ¿no? Mantener los micrófonos cerrados, pero si en cualquier momento alguien tiene alguna pregunta, pues con muchísimo gusto se puede levantar la mano así o con la manita que está allí. De preferencia, digo, para los que puedan, nos gusta tener las pantallas abiertas para estarnos mirando, para estar aquí juntos, para sentirnos que estamos conversando, para los que puedan abrirlas. Y también se pueden hacer comentarios en el chat que está ahí. Yo en algún momento los voy leyendo y le voy dando a Liz las preguntas para que ella las vaya contestando, pero se pueden hacer de las dos maneras, como ustedes lo prefieran. Bueno, pues muchas gracias y Liz, tienes la palabra. Gracias, Ana. Hola, pues buenas noches a todos. Sí, me escucho, ¿verdad? Sí, te escuchas muy bien. Okay, perfecto. Pues gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema que me gusta mucho dar. Tengo ya 6 años impartiendo un taller de comunicación, principalmente a padres de familia y a maestros. Y bueno, pues cuando Coyohuali me invitó para dar el tema, pues dije, ahora vamos a hablar acerca de la comunicación en general, ¿no? De cómo podemos lograr una comunicación sana con cualquier relación. Y pues comienzo haciendo unas preguntas que
más bien, comienzo diciendo unas frases que creo que todos en alguna ocasión o las hemos dicho o las hemos escuchado o nos las han dicho, ¿no? Frases como, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿para qué te digo si ya sé que no me entiendes? Solo escuchas lo que quieres oír, ¿no? Estas frases, desde mi experiencia como instructora del taller de comunicación, pues han sido, ¿no? De las frases que me dicen que más escuchan. Y la verdad es que, pues alguna vez, si las hemos escuchado, pues la pregunta sería, ¿qué pasa en la comunicación o qué pasa con la comunicación? Que no siempre es tan fácil que fluya, que no siempre podemos lograr que sea, que la otra persona entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, pues la comunicación es una necesidad básica, es una necesidad que tenemos todos los seres humanos y que se ha dado desde la prehistoria. Los seres primitivos pues necesitaban conseguir sustento y esto hacía que tuvieran alguna forma de comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación es algo que comenzamos a hacer desde que estamos pequeños, desde que, en realidad, desde que estamos en el útero de mamá, el lenguaje se da desde el cerebro y en este cerebro, este proceso, pues empieza básicamente desde antes de nacer. Y esta explosión del lenguaje, pues se da a partir de los 2 años. Pero imagínense ustedes que el cerebro termina de desarrollarse hasta los 25 años. Entonces, si nosotros comenzamos el lenguaje a los 2 años, pues es algo que nos lleva mucho tiempo entender, ¿no? Hoy les voy a dar algunos puntos pues que me parece importante desde mi experiencia considerar para tener una comunicación pues más asertiva, una comunicación más sana con los seres que queremos, ¿no? Y entonces, bueno, pues me gustaría empezar con darles la definición del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tienen todos los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos, ¿no? Es decir, por medio de palabras, por medio de sonidos, por medio de gestos, por medio de señales, de letras que expresan ideas. Todo esto conforma nuestro lenguaje. Y el lenguaje es un proceso que se da en 3 áreas del cerebro muy significativas. Las 3 partes del cerebro en donde se da, bueno, no voy a entrar en tecnicismos, pero nada más para que sepan, una de las primeras áreas donde se da el lenguaje es el área de Broca, la segunda es el área de Wernicke y la tercera es un arco que se llama el fascículo arqueado. Entonces, bueno, estas 3 partes del cerebro están muy cercanas a la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es desde la teoría del cerebro triuno, están muy cerca, bueno, se encuentran dentro de los diferentes lóbulos de nuestra corteza cerebral, pero están muy ligados a la parte más primitiva. Y en esta parte más primitiva también se encuentra la parte más reactiva de nuestro cerebro primitivo. Y bueno, esto se los comento ahorita y lo voy a retomar en un momento para que podamos continuar con otra parte de la plática. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes tipos de comunicación? Voy a compartir, a ver si puedo, voy a compartir una presentación para que podamos ver esto. A ver. ¿Sí se ve? No, díganme, la presentación por favor, todavía no. Ya. Hasta aquí, nada más tienes que abrirla en la... ¿Ahí está? ¿Cómo se llama? En la lámina que tú quieras. No está en la primera lámina. No, la primera es esta, que es el lenguaje, okay, que es la que les comenté. Esta sí se ve, ¿verdad? Es que a mí me sale en mi... Ok.
bueno, estas son las tres partes del cerebro que les comenté. Y aquí tenemos, la comunicación se da con 4 puntos importantes. La primera parte es el lenguaje verbal. La segunda es el lenguaje no verbal, ¿no? Que esto nos da una de las partes de la comunicación. Y también tenemos el lenguaje interpersonal más el lenguaje intrapersonal, que esto nos da una comunicación congruente. Entonces, fíjense, hay varios puntos que es importante considerar cuando nos estamos comunicando. De ahí que la comunicación sea todo, pues todo un arte, porque, de ahí que la comunicación sea todo un arte, porque para que nosotros podamos tener una comunicación sana, necesitamos que estas 4 partes estén en armonía. Entonces, bueno, tenemos que el lenguaje verbal es el que contiene todas las palabras, los sonidos, el tono de voz, etcétera, etcétera. Después tenemos el lenguaje no verbal, ¿no? Que son los gestos, la mirada. Esto nos da una primera etapa en la comunicación. Y después tenemos el lenguaje interpersonal, que es cómo nos comunicamos con el exterior. Y el lenguaje intrapersonal, que tiene que ver con nuestro diálogo interno. Cuando sumamos este lenguaje interpersonal, ¿no? Que es la forma en cómo nos comunicamos con el exterior, más el lenguaje intrapersonal, que es nuestro diálogo interno, creamos una comunicación congruente. Pero, ¿qué pasa cuando una de las 4 partes que yo les he dicho no está en armonía? Aquí les pongo algunas imágenes, ¿no? De cómo estas se podría decir que son como barreras de comunicación. En el taller de comunicación hablamos que hay 12 barreras de comunicación. Y estas 12 barreras de comunicación se dan más fácil de lo que pensamos a la hora de querer decir algo o a la hora de estar escuchando a la otra persona, ¿no? Cuando el lenguaje verbal no está siendo congruente con el lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, en esta imagen, por ejemplo, donde está esta señora hablando con la chica que tiene el teléfono, ¿no? Y resulta que esta chica no está poniendo atención a su mamá, está viendo el teléfono, ¿no? Pues aquí no hay una congruencia. Y si fuera al revés esto, o sea, vamos a pensar que es un niño el que quiere comunicarse con su mamá. Y entonces el niño le dice, le empieza a platicar a su mamá cómo le fue en la escuela y que resultó que le quitaron el lápiz a la hora de escribir y se enojó muchísimo y bla, bla, bla. Y la mamá no está escuchando porque está pendiente de lo que está pasando en el teléfono. Pues entonces ahí hay un cortocircuito en esta comunicación y este lenguaje verbal, en donde a lo mejor la mamá puede decir, sí, te estoy escuchando, no está siendo congruente con este lenguaje no verbal. Porque el lenguaje no verbal que está viendo el niño es, mamá no me escucha, mamá no me está poniendo atención. Y bueno, esto se da en muchas relaciones, ¿no? Se da en la relación de pareja, ¿no? Aquí pongo esta imagen en donde están los dos completamente enfurecidos y en donde, por supuesto, que su lenguaje no verbal, que sería los gestos, pues no están armonizados, ¿no? Y así como estas imágenes, pues nos podemos encontrar como con estas frases que yo inicié diciendo cuántas veces, ¿no? En una imagen como por ejemplo la de esta chica adolescente de, ¿para qué te digo si ya sé que no me vas a escuchar, ¿no? O en esta frase de, ya sé que solamente escuchas lo que tú quieres, lo que te conviene, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla de que la comunicación pues es toda es todo un arte. Y cuando alguna de estas 4 partes, como les digo, está en desarmonía, pues obviamente no fluye esta comunicación, ¿no? Ahora, déjenme quito la presentación. Yo les comentaba que esta parte del cerebro, ahora retomo la parte del cerebro, porque hemos aprendido, o sea, como
aprendimos a comunicarnos desde que somos pequeños, pero además es algo que hacemos por una necesidad básica, pues prácticamente desde que somos seres humanos, ¿no? Desde la prehistoria. Y hay una forma de comunicarse que también tiene que ver con una parte muy reactiva que podemos tener. Y en esta parte reactiva, ¿no? Que son estos, si lo hacemos desde este instinto de supervivencia, justo lo que se da son las imágenes que vimos, en donde hay un grito o en donde hay un golpe, ¿no? En el caso de violencia, pues puede ser una nalgada, ¿no? A uno de nuestros hijos, cuando alguno nos parece. Y esta parte reactiva, instintiva, tiene que ver con un proceso de atacar o de huir. Yo le llamo que es el cerebro reptil, ¿no? Y es el pequeño cavernícola que llevamos todos dentro. Cuando nosotros queremos comunicarnos desde esta parte más primitiva, lo que se da es eso, se da un ataque o se da una huida. ¿Cómo se da la huida? La huida es, no te quiero escuchar, vete a tu cuarto, adiós, que te vaya bien, ¿no? O se da, cállate en este momento, ¿no? Y yo me voy, ¿no? Hasta nos han enseñado, ¿no? ¿Cuántas veces en las películas resulta que los novios o las parejas se pelean y entonces uno sale corriendo y da el portazo y se aleja, ¿no? Esa es la huida que podemos hacer desde esta parte muy primitiva. O podemos atacar dando un golpe, ¿no? Gritándole a la persona. Todo esto va muy ligado a una parte también muy instintiva que tiene que ver con el enojo, porque las emociones también tienen un factor importante en la comunicación. Entonces, bueno, lo que yo les quiero dejar en esta charla el día de hoy es la importancia de un lenguaje que tenga que ver con empatía, un lenguaje en donde puedo ser empático con la otra persona y tiene muchísimo que ver con el lenguaje intrapersonal, que es este autoconocimiento. Cuando nosotros tenemos autoconocimiento, podemos hacer esta reflexión de qué está pasando conmigo, qué siento cuando esta persona me dice tal cosa, ¿no? Esta comunicación intrapersonal lo que hace es también decir, a ver, ¿cómo estoy escuchando esto que la otra persona me está queriendo decir, ¿no? Y para poder hacer eso, tenemos que aprender a comunicarnos desde nuestra parte más sabia, ¿no? No desde esta parte reptiliana o este cerebro primitivo que lo que hace es reaccionar instintivamente. Se sabe que esta respuesta reactiva, estamos creados para reaccionar instintivamente por una cuestión de supervivencia, ¿no? Si esta respuesta reactiva no se activara a los 125 milisegundos, pues entonces estaríamos en peligro, porque es la que nos hace que, por ejemplo, suene la alerta sísmica y rápido nos paramos y salimos corriendo, ¿no? O hace que si vemos que nuestro hijo está a punto de caerse, le podamos meter la mano rápidamente para que no se caiga, ¿no? Para eso está creado esta parte, este cerebro primitivo. Pero desde el cerebro primitivo no podemos comunicarnos. O sea, desde el cerebro primitivo no podemos tener una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque si los procesos del lenguaje, y por eso les explicaba yo en qué áreas del cerebro estaban, se dan desde la corteza cerebral. Entonces, para poder comunicarnos con una comunicación asertiva, necesitamos oxigenar el cerebro. Necesitamos que la sangre literalmente pase por nuestro cerebro primitivo, posteriormente pase por el sistema límbico y llegue a la corteza frontal, ¿no? Y parietal, que es desde donde se da el proceso del lenguaje. Entonces, bueno, déjenme les vuelvo a compartir. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna duda o algo que quieran comentar? Todo bien. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Ahí. Ok. ¿Qué incluye la comunicación? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien habló?
No, se ve muy bien. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Qué incluye la comunicación sana? Esta capacidad para transmitir mensajes, pensamientos y sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo toda la información, ¿no? Vamos a pensar en un director de una empresa. Este director de una empresa tiene todos los conocimientos, ¿no? O sea, que serían como los pensamientos, ¿no? Para saber cómo llevar a cabo cierto proceso en su trabajo. Pero resulta que no tiene la capacidad de transmitir este mensaje. ¿Por qué? Porque esa parte, ¿no? Que sería como el lenguaje intrapersonal, no lo tiene totalmente desarrollado. Por más que tenga esta información en él, si no tiene la capacidad de transmitirla, no va a ser una comunicación sana, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en una relación entre madre e hijo, ¿no? Si la mamá, esto que yo les decía, ¿no? Si la mamá no está atendiendo verbal, con su lenguaje corporal o con el lenguaje no verbal, lo que el hijo está necesitando, tampoco está viendo una comunicación sana. Entonces, en ese momento, lo que no está bien es el sentimiento, ¿no? De la misma forma, si yo quiero decir algo gritando, pues entonces la forma en cómo estoy expresando mis sentimientos, que en este caso sería el enojo, pues tampoco está haciendo que fluya la comunicación. Entonces, para que haya una comunicación sana, se necesita tener esta capacidad de transmitir el mensaje. Y esto se da con el lenguaje verbal más el lenguaje no verbal, ¿no? Se necesita también esta parte del lenguaje interpersonal con el intrapersonal. Y el lenguaje, fíjense, el lenguaje personal, intrapersonal con el lenguaje interpersonal tiene que ver con la congruencia entre lo que estoy diciendo, entre lo que pienso y en lo que hago. Y eso es algo que no siempre se da tan fácil en la comunicación. O sea, yo puedo estar diciendo, no estoy enojada, ¿no? Pero mi lenguaje no verbal está diciendo otra cosa completamente distinta. O sea, mis palabras dicen algo, pero mi lenguaje corporal dice otra cosa, ¿no? Y fíjense qué tan importante es el lenguaje no verbal en cualquier relación. O sea, con un simple gesto de la mano, yo puedo hacer esto y alejo a las personas. O sea, si yo mi mano la levanto y la hago hacia adelante, ¿no? Te estoy diciendo, aléjate. Pero si con mi mano hago esto, lo que estoy diciendo es, acércate, ¿no? Esa es la importancia de este lenguaje no verbal. Y aquí, pues esto es algo importantísimo para la comunicación asertiva, la congruencia, ¿no? Una vez más, entre lo que hago, digo y pienso. Entonces, bueno, ¿qué necesito para tener una comunicación sana? Esto que les digo, ¿no? Congruencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago, que es el lenguaje verbal más el lenguaje no verbal. El lenguaje de comunicación de aceptación, que es la comunicación asertiva, y el autoconocimiento, que es este lenguaje intrapersonal que yo les venía diciendo, ¿no? Me voy a detener en esta parte de la comunicación asertiva, porque justo esa es la parte a la que yo me dedico, ¿no? En el taller de comunicación inteligente que doy, y entonces yo les decía que había 12 barreras de comunicación, ¿no? Esas 12 barreras de comunicación lo que hacen es que la otra persona no se sienta validada y no se sienta escuchada. Con estas 12 barreras de comunicación incluyen desde dar consejos, argumentar con lógica, consolar, ordenar, mandar, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que pongo en mis cursos y que a mí la verdad es que me causó mucha impresión cuando la mamá que lo dijo lo comentó, porque me di cuenta de la importancia de este tema, ¿no? De la comunicación. Estábamos viendo lo que son las barreras de comunicación y entonces habló, ella tenía poco que su mamá había fallecido y entonces comentó que en el velorio llegaron todas las personas
y empezaron a decirle, no te preocupes, ya está en un lugar mejor, mira que ya está bien, ¿no? O sea, empezaron a consolarla. Y entonces ella dice que conforme la gente se acercaba y le decía esas frases, lo que iba sintiendo era muchísimo dolor y muchísimo enojo, porque no estaban permitiendo que ella pudiera expresar lo que sentía, que en ese momento, aunque sabía que su mamá estaba en un lugar mejor, aunque sabía que su mamá ya no estaba sufriendo, etcétera, etcétera, ella sentía dolor y era muy válido, ¿no? Entonces, así como ese, pues bueno, les puedo platicar de varios ejemplos de cómo las barreras de comunicación que hemos crecido con ellas y que pensamos que es la forma en la que podemos comunicarnos sanamente con una persona, lo que hacen es bloquearnos y crean en la otra persona una sensación de no me estás escuchando, ¿para qué te digo si de todas formas ya sé que no me vas a escuchar, ¿no? Pasa muchísimo también esta parte de argumentar con lógica. Cuando una persona llega y nos dice, no sé, por ejemplo, ¿no? Me corrieron del trabajo y empezamos, ay, mira, no te preocupes, viene algo mejor, por algo pasan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es igual, consolar, ¿no? Pero también estamos argumentándoles. Y este argumento bloquea a la otra persona, bloquea la emoción, ¿no? Y al final, bueno, pues somos seres emocionales. Entonces, cuando la emoción se bloquea, generamos este enojo que es el del que yo les hablaba, que tiene mucho que ver con este cerebro primitivo, ¿no? En donde atacamos o huimos. Y finalmente lo que hacemos es atacar o huir, ¿no? En el caso de esta señora, lo que ella dice que hizo, ¿no? En el velorio de su mamá fue que llegó un momento en que estaba tan enojada que se dio la media vuelta, se fue a encerrar a un cuarto y en el cuarto ya pidió estar sola, ¿no? O sea, hizo la huida. Y en el caso por ejemplo, de los adolescentes, pues algo que sucede mucho es que nos dan el portazo, ¿no? A los papás, y entonces ya no nos quieren decir nada, no nos quieren platicar nada. ¿Por qué? Porque su frase es, ¿para qué le digo si ya sé que no me escucha? Entonces, bueno, la comunicación pues es todo un arte. Me parece muy importante pues, que el día de hoy se queden con estas cuatro puntos para llevar a una comunicación sana, ¿no? Ahora, esto que dijo Ana es muy importante al principio de la plática de la importancia de que tengan las cámaras prendidas, porque justo tiene que ver con una comunicación, ¿no? Está pasando que de repente estamos en este mundo virtual en donde también estamos aprendiendo a comunicarnos y que muchas veces no es tan fácil, porque en mi caso yo soy muy visual, ¿no? Entonces necesito ver las caras de las personas para saber que me están entendiendo, para saber o sea, pues que hay una retroalimentación, ¿no? Y cuando de repente veo solamente las pantallas, me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, también eso está haciendo de alguna forma un bloqueo en la comunicación con lo que estamos aprendiendo todos, ¿no? Porque, bueno, la mayoría no teníamos esta herramienta antes o no la usábamos tanto, ¿no? Como ahora. Y entonces, esta importancia del lenguaje no verbal, ¿no? Con el lenguaje verbal, pues se da así, ¿no? Incluso a niveles tecnológicos, en donde si yo veo que ustedes me dicen sí, no, o estoy loquita, ¿no? Pues entonces digo, ay, sí me están escuchando. Y de la misma forma, ¿no? Este lenguaje que tengo conmigo, mi diálogo, con lo que estoy expresándole a la otra persona, que es esta comunicación intrapersonal con interpersonal, ¿no? Y bueno, pues hay una frase que me gusta muchísimo de una maestra que dice que la comunicación hace la relación. Entonces, la comunicación es importante para cualquier relación y si aprendemos a comunicarnos con estos 4 puntos, podemos tener una comunicación mucho más fluida con las personas que queremos o incluso en nuestro trabajo, ¿no? O en cualquier lugar, porque finalmente todo el tiempo estamos hablando.
No sé si haya alguna Y pregunta. te quería decir, hay una pregunta que hace Alfredo o Lupita donde dicen, ¿cómo te comunicas de forma sana si estás enojado? Ok. Bueno, ahí desde el taller de comunicación, que es algo también que vemos, enseñamos 3 técnicas de comunicación. Una es la escucha inteligente, otra es el mensaje claro y otra es llegar a acuerdos. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy enojada, lo que yo voy a decir es cómo me estoy sintiendo con lo que la otra persona está haciendo. O sea, un ejemplo sería, cuando, cuando me hablas así, me siento muy molesta, me duele muchísimo y no me dan ganas de continuar hablando contigo, ¿no? Ese sería se le llama confrontación emocional. Y se hace desde un lugar en donde inhalamos y exhalamos, literal, oxigenamos nuestro cerebro para que no reaccione, fíjense, reaccione este cerebro primitivo. Y entonces quiera atacar, ¿no? Porque como me siento enojada, lo ataco y reacciono. Entonces, lo primero es activar esta comunicación intrapersonal, este diálogo interno conmigo, inhalando y exhalando para contactar con mi cuerpo, contactar con mis emociones y decir, ok, estoy enojada. Y entonces desde este lugar te voy a decir qué siento, pero desde un lugar, desde mi corteza cerebral, no desde mi parte más reactiva, ¿no? Aquí entra todo un tema que es la forma en cómo mandamos los mensajes. Hay un tipo de mensaje que se llama mensaje tú y otro mensaje que se llama mensaje yo. Cuando yo puedo hablar desde el mensaje yo, ¿no? Que es yo me siento triste, enojada, cansada, feliz, ¿no? Emocionada, yo. Cuando yo nombro la conducta de la otra persona, cuando a la otra persona es a la que le doy mi dedito, ¿no? O sea, cuando le digo, por tu culpa estoy enojada, o tú eres el que me hace enojar, o tú eres el que está mal, o sea, este mensaje tú, lo que hacemos es que estamos solamente atacando desde este cerebro primitivo. O sea, atacamos y entonces la otra persona no entendió que la conducta que tenía estaba causando un efecto en la otra persona. No sé si fui clara. A ver si la persona que preguntó, si le resolví la duda. Sí, muy bien, muchas gracias. Ok. Me quedó claro, muchas gracias. De nada. Aquí también algo que es importante, pues es este diálogo interno que tenemos y es el autoconocimiento, ¿no? Del que yo les hablaba. Cuando puedo saber cómo me estoy sintiendo con eso que la otra persona me dijo, puedo tener una comunicación muchísimo más clara con la otra persona, porque entonces puedo decirle lo que me hizo sentir con su actitud. Y aquí entra otro tema, o sea, si yo me la paso diciéndole a la otra persona, tú, ¿no? O sea, tú eres un mal hablado, tú eres el que no me entiende, tú no me escuchas por tu culpa, o sea, todo ese tiempo. No hago no volteo a verme a mí, no volteo a ver cuál es mi necesidad. Y esto tiene que ver con este lenguaje intrapersonal que yo les decía, ¿no? O sea, en donde es otro de los factores importantes para tener una comunicación sana, el autoconocimiento. Uh-huh. A ver, veo que hay otra pregunta que dice, ¿la leo, Ana? Sí, claro. Okay. Dice, ¿cómo poder comunicarse con una persona que todas sus emociones, tristeza, preocupación, ansiedad y otras, las refleja con conductas y lenguaje corporal de enojo? Bueno, es que a ver, aquí, por eso les digo que es importante saber que hay dos temas en la comunicación, ¿no? O sea, 2 puntos en la comunicación. Uno es cuando yo soy la que está enojada y otra es cuando la otra persona es la que está enojada. Cuando la otra persona es la que está enojada, lo que yo voy a hacer es hacer una escucha inteligente.
Y entonces voy a validar sus emociones. O sea, veo que te sientes muy triste, estás muy enojada, te dolió muchísimo haber perdido el trabajo, te sientes preocupada porque no sabes qué va a pasar más adelante. O sea, hago una empatía con lo que siento que esa persona está teniendo, esa emoción que tiene, y entonces valido esas emociones. Ese es el tema de las barreras de comunicación. O sea, cuando nosotros vemos que la otra persona está enojada y yo le digo, ay, ya te enojaste otra vez, ay, ya estás enojada para variar, te la pasas todo el tiempo enojada, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es solamente criticando, enjuiciando, pero no estamos llegando a una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque la otra persona no se está sintiendo validada. Y eso es el lenguaje de aceptación, ¿no? El lenguaje de aceptación tiene que ver principalmente con esta empatía con la otra persona. Entonces aquí es muy importante identificar si yo soy la que está enojada o es la otra persona la que está enojada. Porque si es la otra persona y yo no estoy enojada, entonces yo le voy a hacer una escucha inteligente con este tipo de frases, ¿no? Validando su emoción. Si yo soy la que está enojada, entonces yo le mando este mensaje. O sea, le digo, me siento enojada cuando veo que no me escuchas. Me duele muchísimo ver la forma en cómo te diriges a mí. ¿Sí? O sea, le digo cómo me estoy sintiendo, en vez de atacar como con este cerebro primitivo que yo les digo, ¿no? Miren, este cerebro primitivo es sorprendente porque además hemos crecido en una sociedad en donde estamos muy acostumbrados a escuchar frases que en realidad es normalizar la violencia, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver niños, por ejemplo, que están llorando y que la mamá les dice, ah, ya cállate, ah, ya vas a llorar otra vez, ay, mira, vete a tu cuarto, ay, cuando se te calmes vienes, ¿no? Y todos estos mensajes que le estamos mandando a los niños no son importantes tus emociones, no te escucho, no me interesa lo que sientas. Y estos chiquitos crecen creyendo que es la forma de comunicarse. Algo que hacemos a través pues de una comunicación sana, justo, es validar esa emoción para entender de dónde viene esa emoción. ¿Por qué ese niño está llorando? ¿Por qué ese niño está enojado? ¿Por qué ese niño está golpeando al amiguito? ¿No? En vez de decirle, ay, eres un buleador, ¿no? O eres un llorón, o eres un gritón, ya me tienes harta. Entendemos qué es lo que está pasando, porque lo que hay, se podría decir que este enojo, ¿no? Es la puntita del iceberg muchas veces. Pero abajo de este enojo hay muchas otras emociones. Hay tristeza, hay miedo, hay soledad, hay rechazo, hay abandono, hay frustración, hay toda una gama de emociones. Y lo que hacemos cuando activamos esta escucha inteligente es llegar al fondo de la emoción. O sea, puedo empezar diciéndole a una persona, puedo ver que estás súper enojado, estás tan enojado que tienes ganas hasta de pegarme, ¿no? Por ejemplo. Y la otra persona puede decir, sí, estoy muy enojada. Cuando yo le valido, sí lo veo. Pareciera que necesitas salirte a gritar, ¿no? En ese momento la persona puede caerle como este 20 de decir, ¡ah! Sí, eso es lo que necesito. Voy a salir al aire porque lo que necesito es respirar, ¿no? Por ejemplo. Cuando yo le digo a mi hijo, un niño, por ejemplo, ¿no? Que puede estar llorando muchísimo de cansancio. Si yo le digo a este niño, ay, qué llorón eres, ya, cállate, lo que quieres es dormir, pues el niño entendió, o sea, el mensaje que le mandamos al niño, aparte de este mensaje tú espantoso, ¿no? Y de darle en la torre en la autoestima, pues es soy un llorón, o sea, no se vale sentirme mal, a diferencia de estás tan cansado que estás llorando, ya tu cuerpo ya necesita descansar, ¿no? Y entonces es validarle a este niño. O sea, el mensaje que mandamos a una persona, y sea adulta o sea niño, cuando metemos estas barreras de comunicación es tu emoción no es importante. O sea, no necesito escuchar tu emoción. Y la verdad es que al ser seres emocionales, las emociones
o salen o nos las comemos y terminan volviéndose enfermedades. Porque así estamos creados para que nuestro cuerpo reaccione, ¿no? Y entonces el enojo puede causar en nosotros estragos físicos, ¿no? O podemos expresarlo desde este lugar sabio, desde esta corteza, ¿no? Y entonces decir, ¿sabes? Eso que estás haciendo me molesta muchísimo, muchísimo, al grado que hasta estoy sintiendo un dolor en el estómago espantoso. Te pido que por favor no lo hagas. Me parece una falta de respeto, ¿no? Es una comunicación totalmente distinta. Nos están preguntando cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a comunicarse sanamente. Haciéndoles escucha inteligente. O sea, yo le enseño a mi hijo a comunicarse sabiamente o inteligentemente con mi ejemplo. Si yo empiezo diciéndole a mi hijo, veo que estás muy enojado, estás muy triste, estás tan triste que hasta tienes ganas de quedarte en tu camita hoy, ¿no? Por ejemplo, se me está ocurriendo ahorita, el niño empieza a sentir esta empatía. Y muy probablemente, porque además así es, o sea, tengo ejemplos de mamás, ¿no? Que me han platicado de sus chiquitos de 2, 3 años que llegan y les dicen, mami, estás triste y te duele tu cabecita, ¿no? Por ejemplo, porque los niños aprenden esta forma de empatizar y entonces empiezan a replicarla. Entonces, la mejor forma que yo tengo para enseñarle a mi hijo a comunicarse es a través de que yo emplee esta comunicación congruente entre lo que estoy pensando, haciendo y diciendo. O sea, este lenguaje corporal con este lenguaje verbal que sea congruente, así como un autoconocimiento, ¿no? Que es este lenguaje intrapersonal, y un conocimiento exterior también. Es eso, o sea, esa es la mejor forma que tenemos para enseñarles a nuestros hijos. Aquí preguntan también, ¿cómo podemos actuar cuando una persona ya está en un episodio de violencia física o verbal? Pues miren, la verdad es que desde esta comunicación asertiva, que es la que yo promuevo y es la que yo enseño en mi taller, cuando una persona ya está en un episodio de violencia muy alto, pues en realidad lo que hay abajo de esa violencia es muchísimo dolor. O sea, Laura Rincón Gallardo, que es una de mis maestras, dice que del tamaño del enojo es el tamaño de la tristeza y del dolor, ¿no? Entonces, cuando hay una persona que ya está completamente desbordada, ¿no? En esta furia, pues lo que tiene es que tiene una necesidad imperiosa de expresar algo que le está doliendo muchísimo, ¿no? Y bueno, aquí la cuestión es que como lo primero que reacciona en nosotros por una cuestión física, porque así fuimos creados, es este cerebro reptil, este cerebro primitivo que con lo primero que va a reaccionar es con el enojo. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es atacar. Y entonces ataca, ¿no? O sea, la violencia física y la violencia verbal. Entonces, para poder trabajar, bueno, aquí Ana diría, pues a través de un abrazo terapéutico. El abrazo de contención lo que hace, ¿no? Es ayudar a la persona justo a que libere todo el enojo que trae y que entonces pueda. De hecho, la curva del abrazo es así, ¿no? O sea, primero contacta la persona con el enojo, después contacta con la tristeza, después con el miedo y fluye el amor. Entonces, una primera forma de ayudar a estas personas es a través de la escucha inteligente, haciendo mucha empatía con esto, ¿no? Si veo que estás súper enojado, estás desbordado en tu enojo, estás frustradísimo, te duele muchísimo lo que pasó, o sea, escucha inteligente, ¿no? O sea, empatía con lo que estás sintiendo. Pero, pues sí hay situaciones en las que, perdón, la escucha no es suficiente y lo que esa persona necesita es un abrazo de contención. Así, literal. ¿No? Digamos que una forma de hacer contención es a través de una escucha inteligente, porque lo que estoy haciendo es, estoy verdaderamente escuchando, validando a la otra persona. Pero si es una etapa ya más donde ya hay muchísimo enojo, pues
ya necesita una terapia. Uh-huh. Liz, no hay más preguntas, pero a mí me gustaría compartir un poco, o sea, las emociones son un lenguaje. Entonces, el enojo es un lenguaje, la tristeza es un lenguaje, la expresión de miedo es un lenguaje. Entonces, como que la emoción es una puerta de entrada a un suceso, a una experiencia. Es una forma de manifestar algo sin poderle poner demasiadas palabras. Entonces, ¿qué me está diciendo el enojo de alguien? Por ejemplo, que la manera en que aprendió a expresar todas sus emociones es a través de una sola emoción, que puede ser el enojo o puede ser la tristeza. O sea, ¿qué experiencia se está viviendo? ¿Qué experiencia está registrada? No sé si nos puedas hablar un poco más de esto, Liz. Pues bueno, lo que pasa es que nosotros aprendemos a comunicarnos con este lenguaje verbal y este lenguaje no verbal desde que estamos pequeños, ¿no? Y si desde que nacemos nos invalidan las emociones, ¿no? Es decir, yo, bueno, mi formación sería Montessori, y desde Montessori pues está el respeto al niño, ¿no? Pero me he topado con infinidad de mamás que me dicen, pues es que a mí me decían que tenía que dejarlo llorar toda la noche para que se acostumbrara a dormir, ¿no? Y entonces, el hacerle esto a una persona desde muy chiquita, que tiene necesidades emocionales y físicas importantes, crea en la persona muchísimo dolor y muchísimo enojo, ¿no? Porque el mensaje que recibe desde que está pequeño no es importante lo que siento. Otra forma de crear este enojo en las personas o crear este dolor en las personas es, bueno, primero, no validando desde que son pequeños, ¿no? Y segundo es invalidando. En el niño, el proceso natural del niño es llorar. Es la primera forma que tiene de comunicarse. O sea, imagínense ustedes, si el cerebro se desarrolla o termina de madurar hasta los 25 años de edad, los primeros años de vida de un niño, el cerebro todavía está muy inmaduro, ¿no? Y en esta parte del lenguaje, bueno, pues aún más. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene un niño para comunicar sus necesidades emocionales y sus necesidades físicas? Pues solamente a través del llanto. ¿Y cómo funciona esto en el niño? Pues imagínense ustedes que el niño empieza a sentir hambre, ¿no? En el estómago, y entonces el estómago manda una señal al cerebro, a este cerebro primitivo, porque ahí están las funciones de supervivencia, y entonces le dice, llora y pide de comer, porque si no, te puedes deshidratar, ¿no? Y entonces el cerebro lo que hace con esta respuesta de sobrevivencia es empezar a llorar. Si el mensaje que recibe del adulto es, cállate, ya no llores, eres un chillón, ¿no? Pues para el niño es un cortocircuito total, porque su necesidad física no está siendo atendida, que es de apetito, o sea, ni siquiera es emocional, ¿no? Pero después se convierte en una necesidad emocional, porque mamá, que es la persona que me da seguridad, que me da tranquilidad, que me da el sentido de pertenencia, ¿no? Me está alejando, no está aceptando que yo tengo una necesidad. Y así es como se va creando esta bolita de enojo, ¿no? En la primera infancia se crean las heridas emocionales y bueno, esta herida del rechazo, pues tiene que ver mucho con esta falta de atención que pudieron haberle dado a un niño, más bien que no le dan a un niño, ¿no? Cuando es pequeño. Entonces el enojo se va quedando instalado en el cuerpo. Y en la etapa de los 2 años, que es la etapa del no y es la etapa de la identidad del yo, el niño descubre que tiene fuerza para decidir, que es un ser independiente a mamá y a papá. Y entonces yo decido, niño de 2 años, que no me quiero poner ese suéter porque no quiero, no tengo frío, ¿no? Y empiezo a decirle a mamá, no me quiero poner el suéter.
Pero resulta que mamá no sabe acerca de esta educación emocional, ¿no? Y entonces le dice al niño, pues a mí me vale gorro, te pones el suéter porque te lo pones, ¿no? Y entonces le ordena que se lo ponga. Entonces para el niño eso es un cortocircuito en su desarrollo, porque lo que el niño necesita es el respeto a sus necesidades. Y el mensaje que recibe nuevamente es, no es importante lo que tú sientas, aquí lo que vale es lo que yo quiero, ¿no? Y esto va creando también un enojo que luego vemos reflejado en la adolescencia. Y en la adolescencia, pues es muchas veces en donde se da toda esta explosión de este enojo, ¿no? Porque el chico todavía no tiene la capacidad neurológica, ni física, ni emocional de poder saber de dónde viene toda esta necesidad de decirle a mi mamá, estoy muy enojada contigo, ¿no? Y muchas veces lo que hacen es, prefieren lastimarse o irse con otros amigos de la edad, que también es algo natural, ¿no? En donde si no tienen estas bases emocionales, donde se sintieron escuchados, donde se sintieron validados, pues se van a sentir escuchados con jóvenes que muy probablemente estén igual que ellos, de enojados y de dolidos con la vida, ¿no? Sí, era más o menos eso a lo que te referías con el enojo, Ana, de cómo se formaba. Sí, sí, un poco empezar a distinguir, porque a veces ni siquiera logramos distinguir como las diferentes tonalidades del enojo, ¿no? Las causas del enojo, o nombrarlo como tal. Y ahorita también estaba yo como sintiendo esta necesidad, por ejemplo, de expresión, que tú la explicas muy bien en el taller, diciendo como los diferentes elementos que lleva, ¿no? O sea, cómo describo el hecho, cómo describo la sensación y cómo paso a la emoción. O sea, y que tiene que ver no solamente en relaciones de padres-hijos, sino, por ejemplo, con una pareja, ¿no? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo que estoy percibiendo y cuál es la emoción a la cual me lleva? Entonces, es este caminito que a veces también ayuda a saberlo, ¿no? Exacto, sí, eso No sé es, si... sí, eso se le llama el mensaje claro, ¿no? Y este mensaje claro es una fórmula que enseño en el taller de comunicación, porque justo tiene que ver con un mensaje yo, o sea, la conducta. ¿Qué me pasa con esa conducta? Mamá, cuando hablo contigo y no me ves a los ojos porque estás viendo tu celular, ¿no? Después viene esta emoción. Me siento muy dolida, me duele muchísimo, siento hasta dolor en el corazón, ¿no? Y me dan muchísimas ganas de ya no contarte nada, porque siento que no me escuchas. Eso, o sea, poder llegar a eso, la verdad es que es una maravilla, porque da muchísima, nosotros le llamamos confrontación emocional, y da muchísimo claridad en lo que me pasa a mí con lo que tú haces, ¿no? Llegar a eso no es tan fácil. Sí se requiere un entrenamiento, ¿no? Perdón, porque sí definitivamente algo que nos pasa es, pues que nos gana muchas veces este cerebro reptil, ¿no? Y este cerebro reptil es el que vomita el enojo o vomita el miedo, ¿no? Y entonces es muchísimo más fácil decir, en vez de que una persona diga, mamá, cuando estás así, lo que hacemos es, nos callamos, o sea, ya mejor ya no te platico nada. A lo mejor lo intento al principio, y a lo mejor este enojo, ¿no? Que tiene mucho que ver con este instinto de supervivencia, me va a hacer luchar, o sea, me va a hacer decirte, me enoja, me enoja, me enoja. Pero si no me escuchas, ya llega un momento en que la persona se vence. Y yo no sé, bueno, ustedes, a mí me gustaría que se quedaran con cómo es, cómo recibe la otra persona mis mensajes, cómo, cómo está la comunicación con mi familia, cómo está la comunicación con mi pareja, cómo está la comunicación con mis hijos y principalmente cómo está la comunicación conmigo. Porque algo que a mí me parece valiosísimo de esta escucha inteligente es aprender a escucharme yo,
O sea, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Si yo puedo hacer eso, o sea, si aprendo a validar lo primero en mí, lo que estoy sintiendo, a ver, esto que estoy sintiendo no es enojo, esto que estoy sintiendo es muchísimo miedo. Cuando yo puedo hacer ese caminito, ¿no? Voy a ser mucho más honesta y voy a tener una comunicación mucho más congruente con la otra persona, porque le voy a decir desde el miedo lo que siento, no desde el enojo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que al principio, cuando yo empecé a dar este curso, justo una de mis hijas, que ahorita tiene 21 años, estaba en la onda de las fiestas de 15 años con sus amigas, ¿no? Y entonces, me acuerdo que en una de esas que dije, voy a poner en práctica todo lo que he aprendido en mi taller, porque primero yo lo tomé y luego me dediqué a darlo, era hacer algo que se llama una exploración, ¿no? De la emoción. Y entonces Fernanda, mi hija, se había ido a una fiesta de 15 años y yo le había pedido que por favor pues estuviera atenta al teléfono, ¿no? Porque yo, como en ese entonces, sus hermanos, bueno, de hecho creo que mi hijo más chiquito todavía no había nacido, no, si ya había nacido pues estaba muy bebé. O sea, el punto es que yo no podía ir a recogerla a la fiesta, alguien iba a ir por ella. Y entonces yo le pedí que por favor estuviera muy pendiente del teléfono por si yo necesitaba comunicarme con ella. Obviamente los celulares y la tecnología no estaba como ahora, no existía la app de encontrar, de buscar, nada, ¿no? Era como todo más primitivo. Y entonces me acuerdo que no me contestó, o sea, no me contestó el teléfono en toda la noche. Y estaba yo verdaderamente furiosa con ella, ¿no? Y a la hora de hacer este ejercicio de decir, a ver, en realidad estoy enojada con ella, pude descubrir que no era enojo lo que tenía, era muchísima preocupación de que no me contestaba. O sea, tenía yo muchísimo miedo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que cuando llegó, en vez de lanzarme con este reptil atacando de, ¡ay, ¿por qué no me contestas el teléfono? Bla, 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 me acuerdo muchísimo que le dije, o sea, le mandé un mensaje claro, ¿no? Cuando no me contestas el teléfono, empiezo a sentir muchísimo miedo en el cuerpo y me empiezo a sentir completamente apaniqueada porque pienso que te pasó algo, pienso que alguien te secuestró, ¿no? Para ella, digo, no recuerdo las palabras, pero esa fue la esencia del mensaje, ¿no? Haberle mandado a ella ese mensaje, hasta la fecha hace que todas las veces que yo le hablo por teléfono, me lo conteste, porque fue muy impactante para ella. O sea, me acuerdo que se quedó así y me dijo, perdón, mamá, es que no lo escuché, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y ahí quedó, o sea, ahí quedó. Se llegó el mensaje, ¿no? Ella entendió el mensaje que era de mucho miedo. Nosotros habíamos pasado justo, me acuerdo que por ese entonces, ese mismo año habían secuestrado al que era mi suegro. Y entonces estábamos todos con el tema de los secuestros, pues muy fuerte, ¿no? Entonces sí era un tema muy, muy importante en mi familia. Y recuerdo que el mensaje llegó, o sea, llegó y evitó que nos enojáramos, que yo le gritara, que yo la castigara, ¿no? O sea, porque ahí se hubiera quedado. Entonces, creo que sí tiene muchos beneficios esta comunicación inteligente. Está preguntando Liz, ¿cómo ayudar a una persona adulta cuando la situación la toma agresiva para ella misma, aunque no sea así? Cuando la situación se refiere a cuando el tema lo toma como si fuera de ella, o como no entiendo la pregunta. Entiendo que es cuando recibe la comunicación como una agresión. Bueno, es que muchas veces cuando las personas reciben la comunicación como una agresión, hay dos causas. Una puede ser porque es una persona que ha recibido muchos mensajes tú. O sea, el mensaje tú es, tú eres la culpable de todo, por tu culpa, es que tú eres, tú, ¿no? Una persona que ha recibido muchos mensajes tú está a la defensiva porque no se ha sentido escuchada y porque tiene mucho dolor. Y la otra es, pues no sé, que a lo mejor la otra persona está teniendo un tema de dolor, ¿no? Y no está sabiendo expresarlo. Y entonces la forma en cómo expreso el dolor muchas veces puede ser a través del enojo, del ataque. Acuérdense, este cerebro primitivo está creado para atacar
o para huir. Ojo, el cerebro primitivo no es malo, o sea, al contrario, es el que nos mantiene vivos. Lo que pasa es que no está creado para comunicarse. O sea, por eso empecé la plática diciéndoles en dónde se da el proceso del lenguaje. El proceso del lenguaje se da en la corteza cerebral, que es nuestra parte más sabia. Cuando queremos comunicarnos desde este instinto primitivo, lo que hacemos es reaccionar y lastimamos a las otras personas. Entonces, pues eso, yo creo que tiene que ver con, o estoy a la defensiva porque tengo mucho dolor, y a lo mejor está justificado porque he recibido muchos mensajes tú, ¿no? Estos mensajes tú, pues en el taller cuando hacemos el ejercicio, pues sí, pues muchas ocasiones hay mucho dolor porque hablamos acerca de qué mensajes tú recibimos de niños y son mensajes muy dolorosos que nos hacen pues sentirnos mal, ¿no? Y que cuando no sabemos cómo trabajarlos en una terapia, en el taller del niño interno, por ejemplo, ¿no? Pues se nos van quedando como las frases, incluso hay una frase que dice, dile a tu hijo lo que quieres que sea. Así a ese grado llega la comunicación. Yo le puedo decir a mi hijo lo que quiero que sea, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué nos dijeron cuando éramos niños? ¿Que éramos valiosos o que no se valía llorar? Porque llorar es de niñas, ¿no? Porque llorar es de débiles, porque llorar es de, no sé, ¿no? O que no se vale enojarse, porque el que se enoja pierde. O sea, todas estas frases que muchas veces tienen que ver con una comunicación totalmente negativa, ¿no? O bueno, no sé si negativa, pero una comunicación muy primitiva, son estas frases que ahora nos decimos nosotros y que muchas veces por eso nos cuesta tanto trabajo expresar las emociones, porque traigo en mi cabeza esta idea de que enojarse es malo. Y como yo quiero ser buena, pues no me voy a enojar. Pero enojarse no es ni bueno ni malo. O sea, las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Y así como nos enojamos, también nos sentimos felices, ¿no? Y así como puedo decir, hoy estoy contenta, también puedo decir, hoy estoy que me lleva a la fregada, ¿no? Y se vale, porque así somos. Es esta polaridad en la que vivimos en este planeta, ¿no? Existe la salud, la enfermedad, existe el día, existe la noche, existe la alegría, existe el enojo, así somos, o sea, así estamos creados. Bueno, no sé si quieran comentar algo más, si fue clara. Sí, me gustaría aprovechar este tiempo que nos queda para quien quiera a lo mejor compartir una experiencia o hacer una pregunta, poder abrir un poco el diálogo. Aquí está la mano levantada de Aurora. Si quieres abrir tu micrófono, sí. A ver si me escucha. Buenas noches, Elis. Hola. Pues bueno, es la primera vez que ingreso a este taller. Me parece muy interesante, realmente me gustó muchísimo. Y sí, uno de los puntos, bueno, para mí súper importante es la educación emocional y expresar todas estas emociones. O sea, a mí me interesa muchísimo y he estado escuchando en el trayecto de la plática que ustedes imparten talleres para comunicarse, para validar estas emociones. A mí me interesa mucho, yo soy muy emocional, pero para mal, o sea, exploto y me enojo muchísimo y algo tengo la sensación de algo bonito y lloro, o sea, soy exageradamente emocional, pero por lo mismo esto me lleva a no expresar o a llevar a los límites tanto lo bueno como lo malo. Entonces, en mi hijo precisamente también he hecho esto que no validar tal vez sus emociones. Yo para mí ya, cállate, ya no me importa, sí, ya duérmete. Y está mal, precisamente yo siento que incluso estoy afectando su autoestima realmente y es algo que a mí me pesa y me cuesta muchísimo. Entonces, estoy entendiendo que en este tipo de talleres uno puede ir aprendiendo cómo comunicarse, cómo validar todo esto pues no con los niños, o sea, con la pareja misma.
Entonces quería yo saber esto cómo lo realizan, o no sé si tal vez no es tema de ahorita y sea información que den después, Liz. Ay, gracias, Aurora. Claro, sí. Pues mira, en mi experiencia, la educación emocional es igual de importante que la educación escolar, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces le damos más peso a la educación escolar que a la educación emocional. Y en realidad todos seríamos un mundo distinto si tuviéramos esta educación emocional. Sí, yo doy un taller que se llama Comunicación Inteligente en la Familia. Es un taller que son 6 semanas de trabajo. El taller dura 3 horas, una vez a la semana. O sea, trabajamos una vez a la semana, 3 horas. Y lo que hacemos es que revisamos justo, la primera parte son las barreras de comunicación, porque hay 12 barreras de comunicación. Entonces, trabajamos una a una, hacemos un recuento de cuáles son las barreras de comunicación que has utilizado a lo largo de tu vida, ¿no? Hay veces en que nos vamos más hacia unas, hay veces en que usamos las 12, hay veces en que pues ni sabíamos que existían, pero las usamos, porque así fue como nos enseñaron a hablar, con estas barreras. Esto que tú dices, ¿no? Yo le digo a mi hijo, cállate, y no es porque seas una mala mamá, ¿no? Simplemente porque no has tenido la información de la educación emocional con la que puedes guiarlo de una forma que su autoestima mejore, ¿no? O sea, una alta autoestima. Entonces, sí, justo el taller, vamos a iniciar un taller, déjame ver las fechas, pero bueno, el taller empieza el 22 de octubre y va a ser de 7 a 10 de la noche, o sea, trabajamos un día a la semana. Y bueno, entonces primero vemos las barreras de comunicación, después aprendemos a hacer escucha inteligente, esto que yo les decía, ¿no? ¿Qué hago cuando la otra persona está enojada? Ah, bueno, pues te voy a enseñar a hacer la escucha inteligente. La otra parte es, aprendo a mandar mensajes claros. Te voy a decir cómo me siento con eso que tú estás haciendo, ¿no? La otra parte es, llego a acuerdos contigo, en donde yo siento que gano, pero también la otra persona siente que gana. Esta parte de ordenar, ¿no? En donde a veces yo siento que estoy ganando, pero en realidad me siento tengo una sensación de incomodidad, pues no está padre, ¿no? Entonces usamos una técnica para llegar a acuerdos y la otra parte que vemos, pues es los mensajes asertivos. ¿Cómo crear una sana relación con las otras personas? Vemos 4 tipos de mensajes que nos ayudan a que la relación esté pues en armonía, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es un taller muy lindo. Yo se lo recomiendo a todas las personas. En mi caso, pues constantemente me ayuda, ¿no? Con mis hijos, mis hijos que ya también tienen el taller, pues son los que me confrontan, ¿no? Y luego me dicen, a ver, mamá, no me estás mandando un mensaje claro, no sé qué, ¿no? O sea, y eso lo agradezco infinitamente porque me ha ayudado a ser mucho más empática con las otras personas, ¿no? Entonces, yo algo que les digo a los papás en otras pláticas que luego doy es, si nosotros buscamos que nuestros hijos tengan la mejor ropa, la mejor escuela, la mejor casa, los mejores zapatos, la mejor medicina, con el mejor doctor, ¿por qué no querer que nuestros hijos tengan la salud emocional necesaria para poder lograr lo que quieran en la vida? O sea, yo sí soy de la idea que más allá de la escuela, si un niño tiene una salud emocional, va a poder llegar a donde quiera, porque se va a sentir amado, respetado, escuchado y validado, empezando por su casa, que es el lugar más importante en donde tenemos que hacer esta burbuja de respeto hacia las personas. Para que nosotros podamos ser una mejor comunidad, tenemos que empezar con la célula, y la célula es la familia. Entonces, esto empieza en casa.
una comunicación buena empieza conmigo y en casa. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a ti, Aurora. Y sí, pues si quieres, Tenemos la mano de Adri levantada. Ok. Y también quisiera compartir que, bueno, Liz comparte mucho acerca de la relación de padres-hijos, pero yo he estado y estuve en varios talleres en donde se trabaja también todos estos mismos elementos para la relación entre adultos. Entonces, ¿cómo logro, no solamente con mi pareja, sino con mi compañero de trabajo, con mi amiga, con mi hermana, como estos mismos ejercicios, estas mismas barreras, cómo logro una mejor comunicación con todo el mundo? O sea, es en general, ¿no? Claro, con los hijos hay un mayor impacto porque la forma en cómo ellos nos ven comunicarnos a la pareja también es la manera en que ellos están aprendiendo a comunicarse y luego cómo se van a comunicar. Entonces, como una cadenita. Y es como decía Liz, la punta del iceberg, ¿no? Bueno, está Adri que está levantando la mano. Entonces, si quieres, Adri, abre tu micrófono para que puedas hacer tu comentario o tu pregunta. Adri. No, Adri, ¿nos escuchas? ¿Quieres hacer tu pregunta? Pues creo que no. No sé cómo abrirlo. Ok. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Si puedes abrir tu imagen sería muy bueno. A ver. Donde dice video. No, es que, bueno, no permite porque no se descargó. Tengo que descargarlo Sí, no te preocupes. en un programa. Haz la pregunta, sí. Bueno, a ver, es que apenas la puse en el chat. No sé si les llegó. A ver. ¿Qué puede hacerse cuando ya se rompió la comunicación? Bueno, primero que nada, 1000 besos, muchas gracias, Liz. Me conecté tarde, muchas gracias, Ana, y me encantó la conferencia de lo que llevo escuchando. Un beso muy grande a ambas. Gracias. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué puede hacerse cuando ya se rompió completamente la comunicación con una persona agresiva de mi familia? No escucha a ningún miembro de los demás y se dedica a perjudicar y no respetar a nadie. Por supuesto, todos somos mayores de 40, los hijos. Bueno, cuando escucho esto que me dices, lo que pienso es en el ejemplo de los niños que son buleadores, ¿no? Ajá. Un niño que bulea es un niño que tiene mucho dolor. Y entonces la forma... Si puedes hablar un poquito más fuerte porque no, te escucho muy quedito. Ok, a ver, decía que cuando estaba escuchando tu pregunta, ¿ahí me escuchas bien? Sí. Sí, ok. Muy quedito y tengo el máximo volumen, pero bueno, está bien. ¿Los demás me escuchan bien? Ana, ¿tú me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ok. Okay. Decía que, bueno, cuando leíste tu pregunta, en lo que pensé fue en los niños que bulean. Porque Sí. los niños que bulean son niños que tienen muchísimo dolor. Y entonces la forma de expresar su dolor es lastimando a otros niños. Pero el mensaje es, véanme, me duele tanto que no sé cómo manejar esto y entonces te tengo que lastimar, ¿no? Entonces, con una Pero aquí persona, te refieres al que bulea, es la persona que es agresiva con todos los demás. Sí, claro. O sea, si una persona ya no escucha y además es agresiva y se dedica a perjudicar y no respetar, en el fondo lo que tiene es muchísimo dolor. Ok. Y entonces, yo sé que podría escucharse como algo muy sencillo, pero la realidad es que poder abrirnos a escuchar para poder ponernos en los zapatos de la otra persona, no puede, hay ocasiones en que no es tan sencillo. Y por eso hay tantos problemas en la comunicación, porque si todos pudiéramos tener esta empatía, pues el mundo sería distinto, ¿no?
Entonces, cuando yo comienzo a ponerme en los zapatos de esa persona y puedo empezar a sentir por qué está tan enojado, esa persona también puede abrirse, puede empezar a abrir este canal de dolor y puede empezar a expresar de otra forma, ¿no? Entonces, pues yo así los veo, o sea, yo así veo a las personas cuando son muy violentas, es porque muy probablemente tienen una historia de mucha violencia atrás, ¿no? Esta imagen que no sé si ustedes han visto, en donde está un papá pegándole gritándole a la mamá, y entonces la mamá está nalgueándose al chiquito y el chiquito está pateando al perro, ¿no? Porque esa es la cadenita de la violencia. O sea, venimos de una historia de violencia. Y cuando no es trabajada en la familia, pues eso se va contra todos, ¿no? Es esto que yo les decía, del tamaño del enojo, es el tamaño de la tristeza de la persona. Así es. Ok. Entonces, Las ahí se pueden situaciones hacer de... muchas cosas, Adri. O sea, se puede Sí, hacer desde una constelación, ¿no? Para entender por qué está tan enojado, trabajar con el sistema familiar, hacerle escucha inteligente, pues eso. muy Ujú. bien. Ay, pues muchas gracias. Sí, es delicada la verdad la situación, pero bueno, ya te pediré consejo a ti y a Ana. Y creo que sí es más allá de, ya intentamos pues la primera parte que es tratar de, por supuesto, yo conmigo es más la agresión, ¿no? Y también a mí la verdad yo ya le tengo pánico, no me acerco porque ha habido golpes. Mm. Entonces, este, mi otro hermano ha intentado, pero pues le entra por un oído por el otro. Y y bueno, he tratado de ver otro tipo de instancias, ¿no? Pero, y con mi madre, que vive con mi madre, es el hermano mayor, pero es el más pequeño. Por supuesto, pues mientras, como diría Ana, Ana conoce perfecto nuestra historia familiar, mientras le demos todas las paletas al niño, ¿no? Pues no hay problema. El problema es cuando ponemos límites. Pero como pues ya pues es una persona de 55 años o más, pues la verdad sí está difícil. Entonces sí, creo que necesitamos ya un tipo de terapia más fuerte. Pero bueno, no sé qué piensas, Ana. Gracias, Liz. Lo que pasa es que le pregunto también a Ana porque conoce un poquito más, ha sido nuestra terapeuta familiar, ¿no? No sé si un abrazo sea necesario. La cosa es que pues antes dices, bueno, pues lo bloqueas y ya, pero ya no está perjudicando en ingresos familiares, en sus conductas y todo, ¿no? Y mi otro hermano que podía hablar con él, pues tampoco ya, no lo escucha. Entonces ya pues se rompió y mi madre pues también ha padecido mucho de salud como para estar con esto, entonces no sabemos qué hacer, la verdad. Claro, claro, ya hay un bloqueo en la comunicación a nivel familiar, Sí, ¿no? Y entonces exacto, lo que hacemos es justo alejarnos. Este es el ejemplo claro, ¿no? De cuando hay una barrera de comunicación o un bloqueo en la comunicación, claro, se rompe y ya no hay forma de escuchar, ¿no? De validar o de mandar este mensaje claro, ¿no? Y claro. bueno, sí hay situaciones en donde pues la comunicación ya está siendo ya hay tanto problema en la comunicación que difícilmente o sea, es un trabajo que lleva muchísimo más tiempo y que además tiene que ser integral, ¿no? O sea, a nivel terapéutico, sumado a constelaciones, sumado a escucha inteligente, sumado a mensajes claros, o sea, sí es algo que necesita varios factores, ¿no? Para poderse solucionar. Y lo principal es que la persona Ok, quiera. ese es el problema, porque una vez, hay veces que sí, hay veces que no, hay un poco de bipolaridad según el humor, entonces pues sí está difícil la situación familiar.
¿no? Estamos ya a punto de Pero bueno, terminar nuestro tiempo. muchas gracias. Sí, pero me gustaría comentar, Adri, y esto es para todos. Sí, Cuando hay un problema en una familia, recuerden que no hay una persona que tenga el problema. O sea, el problema es de la familia. Entonces, aquí, por ejemplo, en sí, este caso concreto de la comunicación, es con los que sí pueden dialogar, o sea, reunirnos, los que estamos en esta apertura de dialogar, para llegar a ciertos acuerdos y ver cuáles son las estrategias de empatía de las que habla Liz, para poder hablar con esa sí, persona que está quedando excluida de la dinámica familiar. Entonces, siempre, cualquier ok, situación que tenga que ver con un miembro de la familia que esté impactando a los demás y que ya esté involucrando en una dinámica sí, que está afectando, hay que verlo de forma sistémica. O sea, la persona que está ok, manifestando el problema no es la que tiene el problema, es un problema que hay en la familia. Entonces, todos tenemos que estar dispuestos, si queremos llegar a una solución o a un acuerdo, a entrar a la situación y a ver qué tenemos que hacer cada uno, qué tenemos que hacer cada uno. Entonces, esto es muy importante, ok, es mucho de lo que se trabaja en el enfoque de vinculación a través del enfoque sistémico. ok, ¿Sí? Como estar dispuestos a todos a hacer cambios, a hacer movimientos. Pues estamos ya a ok. punto de cerrar, Liz, porque el tiempo Muchas ya se gracias, nos Ana. acabó. Y al contrario, Adri. Entonces, pues yo nada más de mi parte, tenemos unos cuantos minutitos si alguien quiere comentar algo más. Y como decía Liz, pues estamos ya, este taller de comunicación inteligente en la familia se está dando permanentemente en Coyowali. Entonces, bueno, ahora en octubre tenemos otro y aquí veo algunas personas que ya lo han tomado como Nadia. No sé si quisieras, Nadia, dar como tu testimonio así de manera muy rápida y ya para ir cerrando. Y Liz, no sé si Sí, quieras decir algo más también para cerrar. Y Nadia, adelante. sí, gracias, Nadia. Liz, gracias, Ana. Hola, Em, Katia. Hola, Liz. Pues cuando yo tomé este taller de comunicación inteligente, que ya no recuerdo qué mes fue, pero bueno, En noviembre. sí, exacto, sí, en noviembre. Fue muy, muy padre porque al principio Liz nos decía que a partir de conocer estas estrategias de comunicación inteligente, de mandar un mensaje claro, de llegar a acuerdos. Una vez aprendido esto, íbamos realmente a ver cambios en nuestra comunicación con la familia, en el trabajo, en fin. Y yo la verdad es que sí noté esos cambios, ¿no? O sea, fui más consciente de mis propias reacciones, de ese cerebro reptil, y claro que cuesta trabajo porque no es de la noche a la mañana como uno llega pues como yo llegué a apoderarme de esto realmente, pero sí fue un avance significativo y les agradezco mucho por este taller porque realmente es mucho de autoconocimiento. Yo me conocí mucho en estas dinámicas y tuve unos avances significativos en la comunicación tanto con mi familia como en el trabajo. Entonces, pues sí, se los recomiendo a todos los que quieran tomarlo. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Sí, Gracias, ahí Nat. estuvimos compartiendo en noviembre. ¿Y tú, Liz, quisieras decir algo para cerrar? Pues no, solamente sí les quiero dar las gracias. Bueno, les quiero dar las gracias por escucharme. Eh, y también, pues quédense con esto. La comunicación hace la relación, cualquier relación. Entonces, sí es algo que aprendimos a hacer y que es básico, ¿no? Comunicarnos, pero ¿desde dónde nos comunicamos? Sí, desde nuestro lugar más sabio o desde esta parte primitiva, reactiva. Nada más eso y pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos este martes con frío. Ahora sí que entró el frío fuerte. Y bueno, pues me da muchísimo gusto verlos desde este lugar, desde este espacio. Hay mucha gente querida
Y pues solamente mandarles un abrazo y aquí nos seguimos encontrando pues los siguientes martes. Muchas gracias, Liz, por compartir. Muchas gracias. Y todas tus herramientas. Y gracias a todas, a todos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y gracias, Liz. Gracias a ti, Adri. Gracias, buenas noches. Gracias. Que estén muy bien. Bye, buenas noches, bye.